Atención. 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 La exposición está a punto de empezar. Sí, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Bien. De acuerdo, muchachos, gracias a todos por su asistencia. Damos la bienvenida a todos los asistentes. Para empezar, queremos compartir con todos ustedes el resultado de una investigación que a lo largo de 2 semanas hemos venido desarrollando y elaborando en conjunto con mi compañero. Como estudiantes de esta prestigiosa institución universitaria que nos ha brindado la oportunidad de alcanzar una meta más en nuestras vidas, y siguiendo su lema, que reza. Investigación y desarrollo. Nos dimos a la tarea de investigar y desarrollar 2 puntos fundamentales en lo que a nuestra futura carrera laboral se refiere. Y que gracias a las enseñanzas aquí obtenidas, tendremos que enfrentar y considerar en nuestro día a día. Y eso es nuestro medio ambiente, nuestro planeta, nuestros recursos naturales. Y es que como seres humanos debemos ser conscientes siempre, y siempre que podamos, en que lo más importante de nuestras vidas es preservar nuestro entorno, y que si bien en muchas ocasiones varias de nuestras acciones parecen ser poco frente a los impactos destructivos que día a día recibe nuestro planeta, con tan solo pensar en que podemos realizar acciones que nos permitan identificar esos aspectos y procedimientos ambientales que nos lleven a evitar de parte de cada uno de nosotros, en nuestro trabajo y nuestras acciones diarias, lo que debemos y no debemos realizar en pro de lograr un cambio considerable. Saber manejar los residuos y desechos como desperdicios líquidos y sólidos es obligación y un deber cuando menos moral obligatorio que toda industria o empresa debe considerar al momento de su trabajo. Sin embargo, en el día de hoy, compañeros, nos centraremos en nuestro mundo, en nuestra área, y es que es precisamente nuestro futuro trabajo uno de los campos laborales que, si bien podríamos decir no genera desechos olorosos o desagradables, sí que genera desperdicios por toneladas cada año, de uno de nuestros principales materiales como lo es el papel y los cartones en temas de sólidos y las tintas y pinturas en temas de líquidos. En nuestro campo laboral y futura área de desempeño como lo es el sector de las artes gráficas, la publicidad, la impresión y el diseño gráfico, que conlleva al uso de tantos y tantos químicos y materiales como alcoholes, grasas, pegantes, pinturas, plásticos, metales e infinidad de tipos y formas de papeles diariamente. Es de vital importancia al punto que podríamos decir que de las más importantes acciones por encima de muchos otros sectores laborales e industriales, las medidas que en concreto nuestro sector industrial, así como futuro trabajo, debería considerar para la identificación y administración de estos desechos y residuos, así como el cómo evitar los posibles e irreversibles daños ambientales tras un mal uso de estos desperdicios. Es por ello y que como resultado de nuestra investigación y desarrollo hoy les compartiremos durante los próximos minutos 2 puntos importantes que toda industria debe y debería tener en cuenta en sus procesos de producción. Ellos son: primero, métodos para la identificación de aspectos ambientales. Segundo, procedimientos para la administración de emisión de residuos líquidos y sólidos. Quien les habla, su amigo y compañero de estudio Luis Alberto Camacho, y mi compañero aquí presente, Joan Santiago Reyes, quien me estará acompañando en determinados puntos. Como parte de nuestro desarrollo e investigación, así como la creatividad que esta carrera nos lleva a definir y las nuevas tecnologías que hoy por hoy utilizamos para nuestros cometidos, hemos decidido utilizar estas famosas, populares y ciertamente graciosas en muchos sentidos voces virtuales, para con ello y por una parte hacer más amena esta exposición y por otra parte mantener un tono de voz puntual que nos permita llegar a ustedes con mayor protagonismo. Sin más palabras, agradecemos su atención. Vamos a empezar. Bien, entonces tenemos como primer punto los métodos para la identificación de aspectos ambientales. Y como primer punto introductorio, hablaremos de la aproximación a los aspectos e impactos medioambientales. Y es que todas las organizaciones, como consecuencia de su actividad, repercuten sobre el medio ambiente, generando, en mayor o menor medida, un impacto ambiental. Hoy en día la sociedad demanda a las organizaciones que se impliquen en el cuidado del medio ambiente y en respuesta a estas exigencias las organizaciones han visto en los sistemas de gestión ambiental una oportunidad para mejorar su comportamiento ambiental. La implantación de un sistema de gestión ambiental permite a la organización identificar aquellos aspectos ambientales derivados de su actividad que puedan tener un impacto sobre el medio ambiente y, en consecuencia, establecer las acciones pertinentes para actuar sobre ellos y minimizar su impacto. Así es como tenemos 2 puntos. Primero, el aspecto ambiental, que son aquellos elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Segundo, impacto ambiental, que es cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.
Se puede decir que, los aspectos ambientales, son aquellas partes resultantes de una actividad, producto o servicio, que pueden repercutir sobre las condiciones naturales del medio ambiente, dando lugar a alteraciones o modificaciones específicas, definidas como impacto ambiental. Es decir, existe por lo tanto una relación, causa-aspecto, que es igual a efecto-impacto. Ahora bien, para poder actuar sobre los impactos ambientales, previamente la organización debe identificar todos sus aspectos ambientales, para seguidamente evaluarlos y priorizar sobre los que va a actuar. Para poder realizar con éxito esta identificación y evaluación de sus aspectos ambientales, la organización debe tener clara cuáles son sus posibles áreas de incidencia y, en consecuencia, sus impactos ambientales que genera o puede generar. A continuación se exponen las posibles causas-efectos derivados de los diferentes aspectos ambientales y sus impactos. Por ejemplo, veremos en el siguiente mapa conceptual que tenemos tres divisiones. Primera, área de incidencia. Segunda, causa o aspecto medioambiental. Y tercera, el efecto o impacto medioambiental. Empezaremos con identificar cuáles son las áreas de incidencia. Entre dichas áreas tenemos 1. Los residuos. 2. La atmósfera. 3. El agua. 4. El ambiente exterior. 5. Las sustancias peligrosas. 6. Los recursos naturales. 7. Los suelos. Ahora identificado las áreas de incidencia, hablaremos rápidamente de las causas y efectos de cada una de ellas. Por ejemplo, aspectos medioambientales en los residuos. Para ello tenemos los residuos peligrosos, los residuos inertes o inertizados, y los residuos urbanos o municipales. Y como impacto medioambiental en los ya mencionados residuos, tenemos la contaminación del suelo, la contaminación de las aguas subterráneas, el detrimento de la biodiversidad, y la bioacumulación, que se convierten en riesgos para la salud humana. Veamos ahora la segunda incidencia. Entonces, para el caso de la segunda incidencia como la atmósfera, los aspectos medioambientales serían emisiones que a su vez tiene unos subaspectos ambientales como los focos fijos y los focos móviles. Y como segundo gran aspecto las emisiones, que para los impactos medioambientales nos dejaría con efectos como la destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, la lluvia ácida y el smog, que nuevamente son nada más que riesgos para la salud humana. Ahora bien, y siguiendo pues el orden, el agua sería la tercera incidencia, cuyos aspectos medioambientales serían la captación de agua, que a su vez y como subaspecto medioambiental serían los manantiales, los pozos o los ríos, y los vertidos de aguas residuales en ríos, mares o las redes de saneamientos. Así pues, los impactos medioambientales en el agua serían la eutrofización, la disminución de la biodiversidad, y la muerte de especies acuáticas, convirtiéndose así en más riesgos para la salud humana. Ahora veremos la cuarta incidencia, llamada también ambiente exterior. Veamos sus dos aspectos medioambientales, el ruido o vibraciones, y los olores. Por su parte, y frente a esto, los impactos medioambientales serían algunos efectos locales como la generación de ruidos, vibraciones, olores, o humos, mismos que se convierten en riesgos para la salud humana. Ahora bien, volviendo a nuestra lista, tenemos la quinta incidencia, conocida como sustancias peligrosas. A su vez, esta incidencia tiene dos causas, o como ya sabemos, dos aspectos medioambientales como el almacenamiento y el transporte, aspectos que tienen unos impactos como la contaminación del suelo, la contaminación de las aguas subterráneas y la contaminación atmosférica, sumando de esta manera aún más riesgos para la salud humana. De esta manera pasamos a nuestra incidencia número 6. Los recursos naturales. Los recursos naturales tienen cuatro aspectos medioambientales identificados y enlistados a continuación. Primero, el consumo de agua. Segundo, el consumo de energía. Tercero, el consumo de combustibles. Y cuarto, el consumo de papel y madera, entre otros, y lo que nos lleva a uno de los más importantes impactos medioambientales, más conocido como el agotamiento. El agotamiento de los recursos naturales. Solo imaginen que se acabe el agua con la que disolvemos nuestras tintas, la energía con la que encendemos nuestros computadores y máquinas de imprimir, o nuestras materias primas, como los papeles, que tanto necesitamos para la elaboración de nuestras líneas de producto. ¿Verdad que es un punto a tener en cuenta? Y para finalizar esta lista tenemos la última incidencia o incidencia número 7, conocida como suelos. Dentro de esta incidencia, la causa o aspecto medioambiental más importante es la contaminación de los mismos. Aspecto mismo que nos lleva a los impactos medioambientales como la contaminación de las aguas subterráneas, la contaminación de las aguas superficiales, la pérdida de biodiversidad y, una vez más, muchos más riesgos para la salud humana.
nuestra salud. En resumen, para actuar sobre los impactos ambientales, el primer paso que se debe dar es identificar los aspectos ambientales asociados a la organización, para seguidamente evaluarlos y determinar cuáles son prioritarios, es decir, los que potencialmente pueden generar un mayor impacto ambiental, y, en consecuencia, para poder actuar sobre ellos. Ahora bien, para actuar sobre estos aspectos identificados como prioritarios, la organización establece una serie de objetivos y metas. A continuación se muestra los pasos que se deben dar para el establecimiento de objetivos y metas de mejora ambiental asociados a sus aspectos significativos. Son 5 los pasos. Primero, la identificación de aspectos medioambientales. Segundo, la evaluación de aspectos medioambientales. Tercero, la priorización de aspectos medioambientales. Cuarto, el establecimiento de objetivos y metas. Y quinto, el establecimiento de un programa medioambiental. Así pues, el primero de estos pasos, es decir, la identificación de aspectos medioambientales, que a su vez queda asociado a las actividades de productos y servicios, como por ejemplo las condiciones normales, las anormales e incidentes, los accidentes y situaciones de emergencia. En este orden, al igual que el primero de los pasos antes mencionado, el segundo paso, más conocido como la evaluación de aspectos medioambientales, también tiene unos asociados, como a las escalas de valorización, alta, media y baja, en base a los criterios. Y con esto solo nos queda analizar el paso número 3, el de la priorización de aspectos medioambientales en base a los límites, o criterio, de significancia. El paso número 4, el establecimiento de objetivos y metas en base a los aspectos medioambientales significativos, y el último y quinto de los pasos, el establecimiento de un programa medioambiental que queda en base a la creación de un programa de acciones medioambientales. Punto número 2. La identificación de aspectos ambientales. Para conocer cuáles son las circunstancias en las que las actividades, productos y servicios interactúan con el medio ambiente y, por tanto, cuáles son los impactos ambientales, es imprescindible conocer los aspectos ambientales asociados a esos impactos. Así, a tener en cuenta esta reseña, la identificación de los aspectos ambientales debe de hacer referencia tanto a las actividades desarrolladas por la organización, como a los productos o servicios de la misma. Los aspectos ambientales identificados han de ser todos aquellos asociados a las actividades, productos o servicios que la organización pueda controlar y sobre los que se puede esperar que tenga influencia. Esto implica la definición de dos procesos diferenciados de identificación para dos categorías distintas de aspectos ambientales. El primer aspecto, los asociados a las organizaciones y las actividades desarrolladas por las mismas para la fabricación de sus productos y prestación de sus servicios. Y el segundo, los asociados a los productos fabricados, tratando de minimizar los principales impactos ambientales en todo el ciclo de vida del producto. En la identificación de los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta las distintas condiciones en las que realiza su actividad, así como los distintos procesos y operaciones. Para obtener unos resultados óptimos es importante seguir una serie de pasos. El primero de ellos, determinar las condiciones de funcionamiento y circunstancias en las que se deben identificar los aspectos. El segundo, identificar operaciones y procesos en las actividades y operaciones definidas en la etapa anterior. El tercero, el análisis de las etapas asociadas a las operaciones y procesos. El cuarto, la identificación de aspectos en cada una de las etapas. Y por último, la elaboración de formatos y registro de aspectos. Ahora que nos adentramos con cierto grado de detalle y nos comprometemos con esta charla a entender todos aquellos pros y contras en torno a la importancia que tanto fábricas e industrias como nosotros mismos debe considerar a la hora de comprender la importancia de los desechos y el cómo su mal uso puede afectar no solo nuestro planeta y entorno, sino nuestra vida misma, la de nuestras familias y amigos. Pasaremos al siguiente y último punto de esta conferencia. ¿Cuáles son los procedimientos para la administración de emisión de residuos líquidos y sólidos? Y para adentrarnos en los procedimientos y el que debemos hacer una vez identificado la problemática de los desechos, para su correcta administración, primero debemos entender qué es la gestión de residuos. La gestión de residuos se llama todo el proceso que permite el aprovechamiento del contenido de los residuos sólidos o líquidos que desechamos en la vida diaria o en nuestros trabajos. En los últimos años se ha incrementado el interés para que esta actividad genere el menor riesgo para la salud y el medio ambiente. Hay diversos tipos de residuos sólidos, como los que se generan en las ciudades, domésticos, residenciales, institucionales o comerciales, agrícolas o industriales, sectores productivos, industrias, polígonos industriales y sanitarios. Los principales residuos son producidos por la actividad humana.
Se considera como residuo peligroso aquel residuo industrial o comercial que, por sus características tóxicas o peligrosas a causa de una gran concentración de riesgo, requieren un tratamiento específico y un control periódico de los efectos nocivos potenciales. Entendido esto, nos encontramos frente a un artículo, conocido como la GIR, o por sus siglas en español, Gestión Integral de Residuos. Según este artículo, por gestión integral de residuos se entiende al conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos, desde su generación hasta la disposición final. La gestión de residuos puede abarcar sustancias sólidas, líquidas o gaseosas con diferentes métodos para cada una, por lo que no se puede hablar solamente de residuos sólidos para el caso de los residuos urbanos o residuos municipales, por ejemplo, pues en este caso, los residuos llamados sólidos se van transformando en el transcurso de las etapas, desde su generación hasta la disposición final liberando gases y dándose los lixiviados. Razón por la cual lo conveniente es llamar a este nuevo modelo como gestión integral de residuos, GIR. Se entiende por gestión integral de residuos a los aspectos relacionados con la generación, separación y tratamiento en la fuente de origen de los residuos, así como su recolección, transferencia y transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos. Existe en esta idea, un modelo conocido como la jerarquía del residuo, que dicta que los avances en gestión de residuos centran sus esfuerzos en reducir los efectos perjudiciales en la salud humana y en el entorno, aunque actualmente se trabaja no solo para reducir los efectos perjudiciales ocasionados al medio ambiente sino para recuperar los recursos del mismo. Los residuos son generalmente producidos por la actividad humana, tanto en el ámbito doméstico, como en el comercial e industrial. Lo que nos lleva al estudio de la clasificación de los residuos. Pues la clasificación de los residuos se hace basándose en varios aspectos como lo es por su origen, por su composición, por su estado, por la forma de tratamiento. Clasificación. Los residuos se pueden clasificar según su origen o según su composición. Según su origen podemos encontrar desechos domésticos, generados en los hogares. Desechos comerciales, generados en los comercios. Desechos industriales, generados en las industrias y fábricas. Bioresiduos. Residuos biodegradables de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina. Desechos en la construcción. Todos los generados en obras de reforma y construcción. Desechos sanitarios. Generados en los hospitales. Desechos mineros. Residuos generados en las actividades de extracción y minería. Y los desechos radioactivos. Residuos generados en actividades que trabajan con residuos que contienen elementos químicos radiactivos. Y según su composición podemos encontrar residuos orgánicos. Es cualquier residuo de origen biológico, como plantas o alimentos. Residuos inorgánicos. Es cualquier residuo que no sea biológico, como un plástico o metal. Mezclas de residuos. Es una fracción de residuos que mezcla las dos anteriores. Y los residuos peligrosos. Es cualquier residuo con potencial altamente tóxico o peligroso, como disolventes, pinturas entre otros. Ahora bien, la gestión de residuos abarca también la gestión de residuos peligrosos. Pues la gestión de residuos difiere para países desarrollados y en desarrollo, para zonas urbanas y rurales, residenciales, industriales y productores comerciales. La gestión de desechos no peligrosos para zonas residenciales y o en áreas metropolitanas generalmente es responsabilidad del gobierno local, mientras que para desechos no peligrosos provenientes de la industria es responsabilidad del propio generador de residuos. Ahora hablaremos de los conceptos en la gestión de residuos. Existen una serie de conceptos sobre la gestión de residuos, los cuales puede diferir en su uso entre diferentes regiones, como las 3 Rs, que hacen referencia a 3 palabras: reducir, reutilizar y reciclar, que clasifica la estrategia del tratamiento del residuo acorde con su conveniencia. Esta jerarquía ha tomado muchas formas desde la pasada década, pero el concepto básico se ha mantenido: estrategias para reducir los residuos. El objetivo de la jerarquía del residuo es conseguir el máximo beneficio práctico de los productos y en generar la mínima cantidad posible de residuos. Algunos expertos en la gestión de residuos han incorporado recientemente una cuarta R. Rethink, palabra en inglés que por su traducción al español sería replanteamiento, con el significado implícito de que el actual sistema puede tener defectos, y de que el sistema efectivo para la gestión de residuos podría necesitar una forma totalmente nueva de mirar los residuos. Algunas de las soluciones Rethink podrían ser contraintuitivas, como una fábrica de corte de patrones que genere residuos de corte ligeramente mayores, que permitiría ser usados para cortar piezas más pequeñas del patrón, resultando en una disminución del residuo neto. Este tipo de solución en ningún caso limita a la industria de la confección.
La reducción desde el origen implica un esfuerzo para reducir los residuos peligrosos y otros materiales modificando la producción industrial. Los métodos para la reducción desde el origen implica cambios en la tecnología de fabricación, entradas de materia prima, y la formulación del producto. A veces, el término prevención de la contaminación puede referirse a la reducción desde el origen, aunque esto actualmente no esté sirviendo para nada. Analizado los anteriores puntos teóricos, llegamos al punto de práctico con la idea del reciclaje. El reciclaje significa recuperar para otro uso un material que de otra manera sería considerado un desecho. El significado popular de reciclaje en la mayor parte de países desarrollados ha venido refiriéndose al almacenaje y reutilización de artículos desechables de uso diario. Estos se recogen y clasifican en grupos homogéneos, de modo que puedan usarse otra vez su materia prima, reciclado. En los países desarrollados, los artículos de consumo más comúnmente reciclados incluyen latas de bebida de aluminio, acero, alimento y latas de aerosol, el PO por sus siglas, polietileno de alta densidad, y envases PET, que por sus siglas hace referencia a los plásticos, botellas de cristal y tarros, así como el cartón, papel que encierran, periódicos, cuadernos, libros, revistas y productos enteros o residuales del área de la impresión. Otros tipos de plástico, cloruro de polivinilo, LP, PP y PS. Son también reciclables, aunque a menudo no se recogen separadamente. Por lo general, estos artículos se componen de un solo tipo de material, haciéndolos relativamente fáciles de reciclar en nuevos productos. Entiendo esta idea, pasamos a conocer las técnicas y procedimientos para tratar con estos residuos. Técnicas para la gestión de residuos. La gestión de los residuos urbanos, industriales y comerciales tradicionalmente han consistido en la recolección, seguido por la disposición en vertedero. Dependiendo del tipo de residuo y el área, el proceso puede continuar con un tratamiento específico. Este tratamiento puede consistir en reducir su peligrosidad, recuperar material para el reciclaje, producir energía, o reducir su volumen para una disposición más eficiente. Los métodos de recolección varían ampliamente entre países diferentes y regiones, y sería imposible describir todos ellos. Por ejemplo, en España existen desde el típico cubo de plástico que es recogido diariamente por un camión hasta un sistema de recolección neumática que aspira los desechos a una velocidad de 100 km por hora hasta un centro de transferencia donde es recogida por los medios de transporte convencionales. Muchas áreas, sobre todo aquellas menos desarrolladas, no tienen un sistema de recolección formal en el lugar. Otro método son los de recogida de residuos puerta a puerta, recogidas específicas de residuos, pilas, medicamentos, aceites, aparatos eléctricos y electrónicos, y la utilización de puntos limpios. Los métodos de disposición también varían extensamente. En Australia, el método más común de disposición de basura sólida son los vertederos, por ser un país grande con una densidad de población baja. Por contraste, en Japón es más común la incineración, al ser un país pequeño y con escaso terreno libre. Una vez recogidos los residuos en sus diferentes fracciones se transportan hasta sus destinos finales que pueden ser destino de valorización de residuos o de eliminación de residuos. Los primeros son instalaciones cuyo objetivo es recuperar en la medida de lo posible los materiales mediante su reciclaje o la recuperación de energía. Y los segundos son todas aquellas instalaciones de eliminación son destinos como depósitos controlados o vertederos o incineradoras. Estas ideas y técnicas han llevado al planteamiento y desarrollos de nuevas tecnologías como la tecnología residuo cero, que consiste en la construcción, puesta en marcha y auditoría de una planta procesadora para la disposición final de residuos sólidos urbanos. Los residuos sólidos urbanos, en la nueva Ley de Residuos, Ley 10 de 1998, del 21 de abril, de residuos, dicta que utilizando los mismos como insumos de un proceso productivo, en este caso, materiales para la construcción, pavimentación u obras de infraestructura. En dicha planta, los RSU, o por sus siglas residuos, sólidos, urbanos, se preseleccionan según su composición. Por un lado, se apartan para su reciclado metales, aluminio, vidrios, papel, cartón, plásticos, y por el otro, aquellos RSU susceptibles de ser transformados en materiales de construcción, orgánicos, escombros, maderas, gomas, entre otros. Mediante el método de solidificación y estabilización de residuos. Entiéndose que la solidificación y la estabilización se logra aplicando el sistema denominado microencapsulado. Este último consiste en mezclar, amasar, moldear y conformar los RSU no reciclables con un aglomerante que actúa como confinador a través de un proceso adecuado. Al producto obtenido mediante este proceso se lo denomina compound. El mismo tiene igual o mejores características que sus similares para la obtención de materiales de construcción y a un costo sensiblemente menor. Ahora, otra de las acciones para la administración de residuos es el compostaje y digestión anaerobia.
La materia orgánica se descompone por vía aeróbica conocido también como compostaje, con alta presencia de oxígeno o por vía anaeróbica técnicamente conocido como metanización, con nula o muy poca presencia de oxígeno. El compostaje consiste en la descomposición aeróbica, es decir, con oxígeno de residuos orgánicos como restos de vegetales, animales, excrementos y purines, por medio de la reproducción masiva de bacterias aerobias termófilas que están presentes en forma natural en cualquier lugar. El material orgánico resultante se puede reciclar como abono para agricultura. Hay una gran variedad de métodos de compostaje y metanización y métodos híbridos con fases aerobia y anaerobia. El mayor problema de este método consiste en estar seguro de que los residuos orgánicos sean limpios, es decir, que no contengan ninguna sustancia extra como por ejemplo, metales pesados, que pueda afectar a la salud si pasa a la cadena alimentaria a través de la agricultura. Otro de las acciones para la administración de los residuos es el tratamiento mecánico biológico. El tratamiento mecánico biológico o por su sigla TMB, es un tipo de tecnología que combina la clasificación mecánica y el tratamiento mecánico biológico de los residuos. También llamado a veces TBM, tratamiento biológico mecánico, aunque este último simplemente se refiere al orden del tratamiento. El elemento clasificación mecánica puede ser una cinta. Aquí se separan de ser residuos peligrosos como aceites, pilas de coches y baterías, etc. Elementos reciclables de la cadena de residuos que pueden ser variados, como metales, plásticos y cristal, o los procesos para producir un combustible de alto poder calorífico, denominado combustible sólido recuperado que por su sigla, CSR, puede ser usado en hornos de cemento o centrales eléctricas. Los sistemas que son configurados para producir CSR, incluyen Gerjofan Ecodeco. También existe la forma de usar los residuos con alto valor calorífico directo como sustitución de combustible. Es una idea falsa común que todos los procesos de TMB producen CSR. No es así. Algunos sistemas como el Arrow simplemente recuperan los elementos reciclables de la basura en una forma que luego pueden ser utilizados para el reciclaje. El tratamiento mecánico se refiere a la homogeneización de los desechos para su tratamiento biológico. El elemento biológico se refiere a la digestión anaerobia o aerobia. En caso de puros desechos orgánicos se habla de compostaje. La digestión anaerobia degrada los componentes biodegradables de la basura para producir biogás. El biogás puede ser usado para generar energía renovable. Procesos más avanzados como el proceso de Arrow permiten una gran producción de gas y energía verde sin la producción de CSR. Esto es gracias al procesamiento de los residuos en el agua. Biológico también puede referirse a una degradación aerobia en que la parte orgánica de los residuos es tratado con microorganismos aeróbicos, eliminando así el potencial de peligro al medio ambiente y a la salud humana. Además, por la degradación de los orgánicos a dióxido de carbono y vapor carece de biogás. Por la carencia total de biogás, este proceso es muy recomendable para un mecanismo de desarrollo limpio. Con la combustión de la fracción con alto valor calorífico se puede producir energía verde en incineradoras especiales. Por la ausencia de alta tecnología se deja elaborar bonos de carbono en una forma segura y una inversión mínima. De aquí en más podríamos profundizar en muchas otras técnicas de tratamiento y administración de los residuos, así como sus historia, artículos e ideas de grandes organizaciones en pro de una estabilización sociedad-medio ambiente, pero creemos que por tiempo solicitado y interés en lo que nos compete para esta clase y charla, ha sido una exposición más que interesante y necesaria. Con esto finalizamos nuestra investigación. Gracias a todos ustedes, por su asistencia y atención. Esperamos esta charla haya sido de su agrado. Y nos despedimos con estos pensamientos indoamericanos. La tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de nuestros hijos. Pues hasta que gocemos de la oportunidad de amar a algún animal, una parte de nuestra alma siempre permanecerá dormida. ¿Acaso que esperamos? ¿Convertirnos en animal para tener más tierras? Gracias.